Buenos días, mi nombre es Andrea Lepe y mis compañeros son Dania Casillas, Carlos Tejeda y Anaí de León. Nosotros somos el equipo 4 y les vamos a hablar de los computadoras. Una computadora es una máquina electrónica que es capaz de recibir y almacenar información y datos de distintos tipos, como es fotos, videos, entre otros. Normalmente se utiliza para resolver problemas que tardaría mucho tiempo resolver. A continuación les hablaré de la clasificación de las computadoras, las cuales se clasifican de acuerdo a su tamaño, capacidad de procesamiento, memoria, almacenamiento y precio. El primer tipo son las supercomputadoras. Estas son las más costosas, rápidas y poderosas de todas las computadoras. Fueron creadas en la década de 1980 y son utilizadas para la resolución de problemas científicos muy complejos y el procesamiento de datos en un gran volumen. El segundo tipo son las supercomputadoras, también conocidas como mainframes. Su precio Su precio fluctúa entre uno y varios millones de dólares. Su tamaño es enorme y la velocidad de procesamiento es muy alta. El tercer tipo son las minicomputadoras. Estas normalmente se utilizan en empresas medianas y pequeñas. Su precio oscila entre uno y varios miles de dólares. Normalmente se utilizan como servidores de redes sociales y servidores de Internet. El cuarto tipo son las microcomputadoras, también conocidas como computadoras personales. Estas tienen un costo más bajo y un tamaño más pequeño. Un ejemplo de estas pueden ser las laptops. Mi compañera Dalia les hablará más del tema. Mi nombre es Dalia Susana Casillas Soto y yo les voy a hablar de las partes de la computadora. Una de ellas es el monitor. El monitor de la computadora, pantalla de ordenador, aunque también es común llamarlo pantalla, es un dispositivo de salida que mediante la interfaz muestra los resultados del procesamiento de una computadora. También está la placa madre. La que también es conocida como placa madre o tarjeta madre, es una placa de circuito impresa a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora o ordenador. Tiene instaladas dos series de circuitos integrados, entre los que se encuentra el chip C, que sirve como centro de conexión entre el procesador o la memoria RAM, los buses y otros dispositivos. También se encuentra el microprocesador, que es la unidad central del procesamiento o CPU o simplemente del procesador o microprocesador. Es el componente del computador y otros dispositivos programables que interpretan las instrucciones contenidas en los datos. Los CPU proporcionan las características fundamentales a la computadora digital y son uno de los componentes necesarios encontrados en la computadora de cualquier memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio. Es la memoria desde donde el punto del procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. La frase memoria RAM se le utiliza frecuentemente para referirse a los módulos de memoria que se usan en los computadores personales y servicios. La memoria ROM, que se le conoce como memoria de solo lectura, es un clip de memoria permanentemente en el cual son grabadas instrucciones generalmente al momento de su fabricación y no puede modificarse. Este tipo de memoria la utilizamos generalmente los módulos para juegos y algunas calculadoras programables. Es un tipo de memoria que tiene integrado un programa en el cual está almacenado de forma tal que solo podrá ser leído por computadora, pero de ninguna manera nos permite modificarlo. Las memorias ROM son utilizadas generalmente para almacenar la información básica de las computadoras. Es un tipo de memoria que tiene integrado un programa en el cual está almacenado de forma tal que solo podrá ser leído por computadora, pero de ninguna manera nos permite modificarlo. Las memorias ROM son utilizadas generalmente para almacenar la información básica de las computadoras para que pueda ser arrancada. Dentro de la memoria ROM se encuentran tres pequeños programas, es el BIOS, el Septum y el POST. El BIOS es el sistema básico de entradas y salidas. Es un programa de solo lectura cuya función principal es actuar entre los recursos de hardware y software. El disco compacto de memoria de solo lectura, CD-ROM por sus siglas en inglés, es un sistema de almacenamiento masivo que permite el almacenamiento de 680 megabytes. Al referirse a solo lectura, quiere decir que solo puede grabar en ese medio una sola vez. Los fabricantes o ordenadores, de la misma manera que disqueras, están tomando la decisión de emitir en sus equipos la integración de los lectoras de CD para dejarles el camino libre a los DVD. También está la tarjeta de expansión. Las tarjetas de expansión son dispositivos con diversos circuitos integrados y controladores que, intersectados en sus correspondientes de expansión, sirven para ampliar la capacidad de un ordenador. Las tarjetas de expansión más comunes sirven para añadir memoria, controladoras de unidad de disco, controladoras de video,
puertos de serie o paralelos de módem internos. También está la fuente de alimentación. Es un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red suministro. Es una o varias tensiones prácticamente continuas que alimentan los dispositivos circuitos del aparato electrónico al que se conecta, ordenador, televisor, impresora, etcétera. Las fuentes de alimentación para dispositivos eléctricos pueden clasificarse básicamente como fuentes de alimentación lineal y conmutada. También está la unidad de disco óptimo. Es la unidad de disco que usa una luz láser u ondas electromagnéticas cerca del espectro de la luz como parte del procesador de lectura o escritura de datos desde discos óptimos. Algunas unidades solo pueden leer discos, pero las más recientes usualmente son tanto lectoras como grabadoras. Para referirse a las unidades como ambas capacidades se suelen usar el término lectograbadora. Los discos compactos, CD, DVD, Blu-ray, disc, son los tipos de medios óptimos más comunes en ser leídos y grabados por estas unidades. También está el disco duro. El disco duro o disco rígido es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato se sitúa un cabezal de lectura-escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por rotación de discos. También tenemos el teclado. El teclado es un periférico de entrada o dispositivo, en parte inspirada en el teclado de la máquina de escribir, que utiliza una disposición de botones o teclas para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían información a la computadora. Las tarjetas perforadas y las cintas de papel, la interacción a través de los teclados al estilo teletipo se convirtió en principalmente un medio de entrada para las computadoras. También tenemos el ratón o mouse. El ratón o mouse es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en un computador. Generalmente fabricado en plástico y se utiliza con una de las manos. Detecta su movimiento relativo en dos dimensiones por la superficie plana en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero o flecha de monitor. Hola, mi nombre es Anaí y les presentaré el tema dispositivos periféricos. En informática, los dispositivos periféricos es la denominación genérica para designar al aparato o dispositivo, el auxiliar e independiente conectividad central de procesamiento de una computadora se considera periférico a las unidades o dispositivos del hardware, a través de los cuales el ordenador se comunica con el exterior y también los sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria auxiliar la memoria principal. También se considera periférico a los dispositivos que no pertenecen al núcleo fundamental del ordenador, la unidad central de procesamiento, sus siglas CPU en inglés. Bueno, también les hablaré sobre los tipos de periféricos. Está en primer lugar el periférico de entrada. Son los que permiten introducir datos externos a la computadora para posterior tratamiento para la parte de la CPU. Algunos de ellos son los siguientes: el teclado, el ratón, panel táctil, escáner de código de barras, escáner de QR, sensor de huella, cámara digital, cámara web. Y los periféricos de salida. Los periféricos de salida reciben información procesada por la CPU y producen de modo que sean perceptibles por el usuario. Y en él existe dentro que son los visuales y son monitor de computadora, impresora, LED y proyector de video. Están los auditivos, que es el altavoz, auriculares y tarjetas de sonido.
y los táctiles, que sería impresora Braille, impresora 3D. Y los periféricos de entrada y salida son los que utiliza la computadora para mandar y recibir información, los cuales serían la pantalla táctil, la multitáctil. Y los periféricos de almacenamiento son los dispositivos y soportes que guardan los datos que usa la CPU, una vez que han sido eliminados de la memoria principal, porque la memoria es cada vez que se apaga la computadora, y los cuales serían las siguientes: la tarjeta perforada, la cinta perforada, cinta magnética, disquete, disco duro, DVD, CD, Blu-ray y USB. Les hablaré sobre el tema de la telemática. Les daré el concepto a continuación. Bueno, la telemática cubre un campo científico y tecnológico de una considerable amplitud, englobado del estudio, el diseño, la gestión y la aplicación de las redes y servicios de comunicación para el transporte y almacenamiento y procesador de cualquier tipo de información. Serían como los datos, voz, video, etc., incluyendo el análisis y el diseño de tecnologías y sistemas de conmutación. La telemática abarca, entre otros conceptos, los siguientes planos funcionales: el plano de usuario, donde se distribuye la información de los servicios y aplicaciones finales; el plano de señalización y control, donde se distribuye y procesa la información de control del propio sistema; y el plano de gestión, donde se distribuye y procesa la información de operación y gestión del sistema y los servicios, su interacción con los operadores de la red. Cada uno de los planos se estructura en subsistemas denominados entidades de protocolo, que a su vez se ubican por su funcionamiento en varios niveles. Eso es todo de mi parte por este concepto. Mi compañera Dalia a continuación les mencionará el tema. Compañera Anaí les acaba de decir el concepto de telemática. Yo les voy a decir qué lo conforma. Lo conforma la etimología, la red, PAN, que es redes de área personal; LAN, que es redes de área local; MAN, que es red de área metropolitana; WAN, que es redes de área amplia. Bueno, les voy a mencionar las redes de la telemática, que son ancho de banda, IP, Internet protocolo, Internet, hub, HIP, cliente, link, Ethernet, dirección IP, dominio, www, fibra óptica, servidor, access point, puerto, nodo, router, switch, modem, URL, Wi-Fi y coaxial. También las tipologías de red, que son bus, estrella, anillo, árbol, malla, mixto y doble anillo. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Tejeda y hoy les hablaré sobre qué es un procesador de textos. Un procesador de textos es una herramienta de la informática que nos sirve para la creación, modificación y edición de documentos textuales. Una idea fácil para darnos una idea sobre qué es un procesador de textos es cuando usamos para un trabajo de la escuela usando Word o PDF. Bueno, continuaremos hablando sobre los apartados del procesador de textos de Word. Uno de sus apartados es el de formato, que se encuentra en inicio. Este básicamente consta de toda la edición del texto, las letras del texto,
ya sea el color, el tipo de letra, el tamaño, subrayado, etc. En el apartado de párrafo, nos podrá dejar el procesador de textos modificar todo lo que sea sobre tu párrafo, lógicamente, ya sea el acomodo, como lo que es el justificarlo, el centrarlo, agregarle viñetas, enumerarlo, todo lo que se te ocurra para acomodar lo de tu párrafo. Esta es lo que puede hacer la sección de párrafo. Ahora continuaremos con el apartado de estilos. En el apartado de estilos nos podrá ayudar básicamente para dos cosas. La primera sería para darle títulos a nuestro texto, ya sea títulos, subtítulos, o también para hacerle como modificar lo que sería la parte del texto en general. También nos puede servir para esto. La segunda parte nos puede servir para hacer nuestra tabla de contenidos de una forma más sencilla. Ya una vez teniendo los títulos de nuestro texto, los subtítulos y demás, con ayuda de la función de la tabla de contenido, nos podremos hacerlo de una forma más sencilla. Ahora bien, el apartado de tabla de contenido, este nos puede ayudar para hacer los índices de nuestro texto de una forma más sencilla. Este puede hacer con ayuda del apartado de estilos, como ya lo había mencionado antes, y en sí podemos elegir diferentes estilos para nuestra tabla de contenido. En el apartado de citas y bibliografías, este se encuentra en referencias. Este nos ayuda a básicamente a insertar citas en diferentes partes de nuestro texto. Y en la parte de bibliografía, estas en sí son todas las referencias que pudimos haber usado para hacer nuestra investigación, tal cual. También podemos editar los diferentes estilos de bibliografías, ya sea en estilo APA o en estilo Chicago y demás. Ok, continuaremos ya con el apartado de notas al pie. Las notas al pie nos ayudan básicamente para definir una palabra u una oración con ayuda de un número a un lado de esta palabra, y en la parte final de nuestro documento podremos poner la definición de la palabra o oración que hemos hecho.